Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y lo invito a que se quede con nosotros en la siguiente media hora porque mire, vamos a platicar sobre la medicina 3.0, ¿no? Vamos a hablar de qué se trata, cuáles son los avances más innovadores para vivir más, pero también para vivir mejor y con buena calidad de vida, y cómo la ciencia está cambiando la manera en que entendemos el envejecimiento. Y para eso me da muchísimo gusto recibir hoy aquí en cabina al doctor Josafat Audifred, especialista en medicina regenerativa, estética y longevidad y director médico de Lombida. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, hombre, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y un saludo a todo el auditorio. Oye, a ver, háblanos de este concepto de medicina 3.0 que es, digamos, relativamente nuevo. Sí, ¿no? De hecho es un concepto muy nuevo, es la nueva tendencia, lo que viene a reemplazar muchas cosas en la medicina, que es algo muy interesante. Pero para comprenderlo necesitamos retrasarnos un poquito, sí. Entender qué fue la medicina 1.0, qué es la medicina 2.0 sí. Y por qué le estamos llamando medicina 3.0, claro. ¿Verdad? Entonces, la medicina 1.0, vámonos al tiempo antiguo. Pensemos en los griegos, pensemos en los romanos, ¿no? Muy antiguo. Muy antiguo, muy antes. Sí. Entonces, estábamos hablando de una medicina en donde no había como tal ciencia, no había un método científico. Claro. Algo pasaba y reaccionábamos conforme a lo que pasaba, sí, e inventábamos lo que se nos ocurría para aprendiendo, como si te funcionaba, no te funcionaba, ¿no? Exactamente. Entonces reaccionábamos a eso. Sí. Una vez que empezó a aparecer el método científico y después con el descubrimiento de la penicilina empezamos a tener una medicina que era más avanzada, basada en evidencias, que es lo que hacemos hoy en día, sí. Y nos volvimos expertos los médicos en reaccionar a las enfermedades, pero con ciencia, con fundamento, con cosas que sirvieran, con todo. Y nos volvimos expertos en extender la vida, ¿no? A pesar de las enfermedades. Claro, ¿no? Porque empiezan como todas estas investigaciones, tratamientos, medicamentos, ¿no? Así es, intervenciones quirúrgicas que, por ejemplo, en el tiempo antiguo estaban prohibidas, ¿no? Que eso era también otro punto. Pero justo empezamos a volvernos expertos en eso. Y ahora la medicina 3.0 es una medicina que ya no busca ser reactiva, busca ser proactiva. Entonces, está muy basada en lo que ahora llamamos medicina de longevidad y precisamente en 4 pilares de los que ahorita vamos a platicar. Sí. Y entonces, lo que hacemos es adelantarnos al problema, adelantarnos a la aparición de las enfermedades y también ver por qué al envejecer nos volvemos más propensos a ciertas enfermedades. Entonces ahí es donde buscamos, ¿no?, las estrategias adecuadas para evitar que se presenten. Claro, y esto está maravilloso y por eso es esto, ¿no? 3.0, ¿no? Porque en la medicina, digamos que utilizamos todavía mayormente, pues atendemos ya la enfermedad, ¿no? Y eso obviamente nos prolonga la vida, pero ahora lo que buscas o lo que buscan ustedes que se dedican a esta nueva medicina es prolongar la vida, pero de una manera distinta. Así es. Ya no buscamos que sea vivir a pesar de la enfermedad, o sea, no buscamos vivir más años, buscamos ponerle vida a esos años, ¿no? Que tengamos calidad de vida, que no dependamos de nadie, que no nos enfermemos. Y esta medicina 3.0 va muy de la mano con la inteligencia artificial, que es la nueva herramienta que tenemos para poder predecir, ¿no? Hasta 20 años antes podemos predecir que una enfermedad se vaya a presentar y cómo nos adelantamos a hacer todo lo posible porque no se presente. Oye, a ver, primero, ¿cómo entonces es una forma diferente de ver la longevidad, ¿no? Primero. Sí. Y ahora, esto que mencionas de la inteligencia artificial, porque vemos ahora la inteligencia artificial en todas partes, ¿no? Nos ayuda para muchísimas cosas, para muchísimos procesos en el trabajo, hasta para los estudiantes en sus tareas. ¿Cómo hacen esta implementación de la inteligencia artificial en esta nueva visión de longevidad? Bueno, primero vamos a aclarar un poquito el concepto de longevidad, porque es normalmente lo que pensamos cuando decimos que alguien fue longevo, pensamos, vivió muchos años, ¿no? Y hasta ahí. Sí, claro. Y realmente la longevidad no es eso. En inglés hay un término que se llama health span, que es precisamente esperanza de salud, ¿no? Lo que se traduciría como lifespan, que es esperanza de vida, en inglés es health span, esperanza de salud. La longevidad va sobre eso. Claro, una longevidad es cuánto estuviste sano. Claro, o sea, no importa si vivo 50 años, 60 años, 70 años, hasta 80, 90, ¿no? Ya ahora vemos menos a lo mejor gente que vive 100 años, 90, 100 años. Pero
es como esta calidad de vida y que tienes esta vida en salud. Exactamente, estando sanos. La longevidad son los años que vivimos sin enfermedades, no son la cantidad de años nada más. Vives, claro. Y todo esto surgió de que se empezaron a estudiar estas zonas en el mundo, famosas zonas en el mundo que se llaman Blue Zones, que son las zonas azules, que son, por ejemplo, en Costa Rica hay una zona azul, en Japón también, que fue una de las primeras que empezaron a ver. Y dijeron, ok, pero ¿por qué esta gente? Porque son zonas en donde la población en promedio vive 100 años. En promedio viven 100 años. Okay. Y la mayoría de ellos viven 90, 90 y tantos sin una sola enfermedad. Entonces dijeron, ¿por qué estas poblaciones sí y los demás de nosotros no? Claro. Entonces se pusieron a estudiarlo y empezaron a ver toda esta herramienta, todas estas estrategias dentro del estilo de vida, todos estos hábitos que tienen, que son los que cuentan mucho. Ahora, tomando la parte de inteligencia artificial que me preguntabas, hay diferentes tipos de inteligencias. Van a existir también incluso agentes basados en ChatGPT, en inteligencias que ya conocemos, ¿no? Pero esos son modelos de lenguaje. Sí. Particularmente con la que trabajamos es un modelo muy diferente, se llama sistema poligénico computacional. Y no es un modelo de lenguaje, no alucina, no tiene la capacidad de alucinar. Okay. Es una inteligencia que puede ver estudios científicos todos los días, quién se retracta, quién está correcto, quién no, ajustar la información. Analiza toda esa información de todas esas investigaciones, esos estudios. Y hace un supercálculo, es como una supercalculadora que nos ubica. Imagínate un Google Maps, ¿no? Con todas las aristas de la longevidad, de la salud y de todo, y nos ubica precisamente en dónde estamos parados, y entonces ya puede hacer una predicción. ¿Qué riesgos hay? ¿Cuánto tiempo vivimos? ¿Cuánto tiempo tenemos de salud? Etcétera, y cómo podemos aumentar esos tiempos. Oye, a ver, nos queda un minutito antes de irnos a la pausa, pero esta predicción que hace una predicción de a qué enfermedades eres propenso y cómo te tienes que cuidar o qué específicamente, qué es lo que hace. Nos da programas personalizados, alimentación, ejercicio, etcétera. Y también nos da los riesgos, los foquitos rojos. ¿A qué le tenemos que poner atención? Pero son predisposiciones por ADN que checamos. Y esas predisposiciones solamente son eso. Yo siempre le digo a todos mis pacientes, los genes apuntan, el estilo de vida dispara. Claro. Eso es lo importante. El estilo de vida es lo que importa. Vamos a quedarnos ahí. Ahorita regresando vamos a abundar en estos temas. Así que no se vaya, quédese con nosotros. Y estoy platicando con el doctor Josafat Audifred. Él es especialista en medicina regenerativa y longevidad. Y doctor, hablábamos antes de irnos a la pausa de cómo la inteligencia artificial te está ayudando a tener una predicción de enfermedades, las predisposiciones que puedes tener a las enfermedades y los riesgos que tienes también. Sí, eso es importantísimo. Y de hecho dijiste una palabra que es muy importante. Nos está ayudando. O sea, la inteligencia artificial no viene a sustituir a los médicos, viene a amplificarnos, viene a darnos más herramientas y más habilidades, que es un punto muy importante. Y podemos ver diferentes grupos de enfermedades, de hecho vemos muchos. Y esta predisposición no está escrita en piedra, ¿no? El estilo de vida es el que nos va llevando a que presentemos o no, que se expresen o no ciertos genes. Hay una ley de la genética, es que es precisamente el ambiente modifica la expresión de los genes. Podemos traer carga para cierta cosa o para cierta otra, y si tenemos un buen estilo de vida, no se va a presentar. Claro, y nos hablabas al inicio del programa de estos pilares, ¿no? Que nos pueden ayudar a tener pues una buena longevidad, ¿no? O una longevidad adecuada, exacto. ¿No? Sí, no, de hecho es muy importante. Son 4 pilares. Obviamente no soy el primer doctor en decirlo, vemos muchos doctores de medicina de longevidad en el mundo, pero estos 4 pilares son cosas que nos han dicho toda la vida, ¿no? Que son nutrición, ejercicio, el sueño, que ese sí lo dejamos mucho de lado luego, y la salud mental. Esos 4 pilares representan el 80% de nuestra longevidad, que eso es muy, muy importante. Y normalmente, pues, o sea, muchas veces encontramos la información, come bien, duerme bien, ¿no? Estate contento y listo, pero... Digamos que siempre lo escuchamos y son cosas, pues, digamos, muy básicas, ¿no? Muy básicas, pero que tienen... hemos dejado de lado y no le ponemos atención. Exacto. Tienen mucha profundidad, porque no solamente es comer bien, una dieta le puede servir a la prima, al vecino, a la tía, al tío, pero hay que personalizarla. Y ese es un quinto pilar de la longevidad hoy en día con la medicina 3.0, que es la personalización. La medicina personalizada, lo que sí te queda de cada cosa. Claro, porque entonces, a ver, dime si es así o no. Cuando haces un estudio, por ejemplo, con esta inteligencia artificial y te dice, a ver, tú tienes predisposición a la inflamación por
tales alimentos, ¿no? Entonces dices, a ver, entonces para ti, a ti no te cae bien un alimento inflamatorio o bueno, que te puede inflamar, a ti no te cae bien, no sé, que tomes cierto tipo de bebidas o que evidentemente todo el mundo deberíamos evitar mucho estas bebidas azucaradas. Por supuesto. Pero hay a quienes les puede afectar más. Sí, es precisamente parte de lo que vemos. De hecho, mira, te comparto un dato de color de mi propio perfil. Digo, me van a conocer más todos acá, pero precisamente el procesamiento en mi cuerpo de las grasas poliinsaturadas, que normalmente decimos no las consumas, etcétera, sí. etcétera. En mi metabolismo, yo tengo cierta predisposición a tener ventaja sobre de esas grasas para mi metabolismo, ¿no? Entonces, ese es un punto en donde normalmente decimos, ay, me decían que no, y resulta que no me va tan mal. Entonces, yo puedo comer más nueces, más cositas de ese estilo. Que no me van a afectar tanto. Que me van a beneficiar incluso más. Entonces, ese es un punto muy importante. Otro perfil de un paciente que tenemos es toda la vida él comía atún porque el atún es muy sano, vivía con gastritis, con reflujo, ¿no? Todos los días tomando medicamento y tomando cosas. No sabía por qué dejó de comer atún y esos síntomas se quitaron, ¿no? Entonces hay muchas cosas y también no solo está en el ADN es la predisposición. Claro. Ya lo que se presenta, tenemos estudios que ya son más avanzados. Hay uno que se llama P88 que analiza más bien la respuesta de los anticuerpos y de cómo están reaccionando a diferentes alimentos, que ahí todavía profundizamos más en ese rubro. Oye, a ver, eso en cuanto a la alimentación, ¿con el ejercicio pasa lo mismo? Pasa lo mismo, también no todo ejercicio nos queda a todos, pero en general si queremos una estrategia para poder utilizarla, en general tenemos que hacer a la semana 320 minutos de ejercicio. Entonces, eso si lo dividimos en 5 días, son 64 minutos, de lunes a viernes. Una hora, ¿no? Más o menos una hora. Un poquito más. Un poquito más. Si quisiéramos hacer de lunes a domingo, son 45 minutos. Pero la clave dentro de esto es hacerlo dividido entre cardio, o sea, ejercicio cardiovascular, y fuerza. Claro. Si no hacemos ejercicio de resistencia, si no hacemos pesas, estamos perdiendo un punto importante de protección neurológica que nos puede prevenir Parkinson, Alzheimer y diferentes enfermedades a futuro. Sí, porque muchas veces nos concentramos mucho, ¿no? Por ejemplo, si vamos al gimnasio, en la caminadora, en la bicicleta, en la escaladora, o la gente que le gusta correr mucho, entonces sale a correr una hora, media hora, no sé, no, dependiendo de la persona. Y dicen, ya hice ejercicio. Exacto. ¿No? Entonces, pero te faltan esos ejercicios de resistencia y de fuerza. Son súper importantes. Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar tenis. Y yo 3 días de la semana juego tenis, pero los otros días estoy haciendo pesas, porque sí hay que combinarlo, tiene que ser un conjunto. Tiene que ser como pues, más completo, ¿no? O sea, abordar como toda esa parte del Y ejercicio. esto se personaliza ya con el estudio, ¿no? Ya qué te queda, qué no te queda y qué ejercicios son los ideales para cada cuerpo. Claro. Oye, y después nos hablas del sueño también. Ese es muy, muy importante. El sueño, más o menos, entre sueño y salud mental, estamos hablando de más o menos 10 a 15 años de vida. Si no dormimos bien y no tenemos una buena salud mental, más o menos es lo que nos está restando. Entonces es una parte muy importante. Ahora, dormir, hay algo que se llama higiene del sueño, que pueden googlear sobre ello. Hay bastante literatura, pero podemos hablar de ciertas cosas, como que el ambiente sea fresco. Muchas veces dormir muy calientitos. Yo sé que a muchos nos gusta, yo lo sé, pero no es lo ideal. Más o menos 16 a 19 grados centígrados es la temperatura. Que el cuarto esté oscuro. Oye, no, con eso a las mujeres nos da frío. Eso pasa muchísimo. A mí me pasa con mi esposa, lo confieso. Pero precisamente es muy importante. Y también dormir y levantarse siempre a la misma hora, independientemente de que sea día festivo, domingo. O sea, eso de pagar la deuda del sueño en la semana, el fin de semana, es fatal. O sea, no deberíamos de hacerlo. Entonces, sí es un punto muy importante. Buena higiene del sueño. Buena higiene del sueño. ¿Y el cuarto cuál es el que nos Salud mental. Salud mental. La salud mental, y de hecho hay una parte muy curiosa, y ese es un video que está en mis redes sociales muy bonito, que precisamente tener un buen grupo de amigos nos está agregando vida. Pero un grupo de amigos al que le contamos nuestros problemas, al que le contamos nuestras situaciones del día a día, que jugamos cosas, que confiamos, que compartimos, que hacemos actividades juntos. Eso fue una de las cosas que se dieron cuenta que en las zonas azules les estaba añadiendo muchísima longevidad a las personas. Sí, claro. Y quitar también como toda esa parte de estrés, de casos de ansiedad que ahora hay muchísimo. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. De hecho, la terapia psicológica, ¿no? Canasta básica. Si ya hay algo que rebasa la terapia, ¿no?
psiquiatría. Claro. O sea, hay que pedir ayuda, eso es algo positivísimo. Sí, quitarnos esos tabús. Quitarnos que el yo estigma. creo que ya ahora se ha ido avanzando en esa parte, ¿no? Pero todavía como que existe esa resistencia de decir, yo no voy con el psicólogo, yo no voy con el psiquiatra. ¿No? Sí. Y sí me pasa todavía con algunos pacientes, pero sí, por eso sueño y salud mental van de la mano. Cuando dormimos bien, muchas veces pasa, igual y no tienes TDA, igual y no tienes ansiedad, igual y no tienes depresión, nada más estabas durmiendo mal. Claro. Entonces ese también es un punto muy importante. Vamos a quedarnos ahí porque vamos a ir a una pausa, así que no se vaya, quédese con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando de este nuevo concepto de medicina que es la medicina 3.0. Doctor, parte de este nuevo concepto también incluye a las células madre. Sí. ¿No? A ver, platícanos qué rol juegan porque también escuchamos hablar mucho de células madre, pero a lo mejor no tenemos como muy claro ese concepto de células madre. Por supuesto. Mira, vamos a aclarar un punto muy, muy importante. Las células troncales mesenquimales, que es el nombre correcto, digamos, de las células madre, que las conocemos así de mucho tiempo, son celulitas que antes se pensaba que las buscábamos para la diferenciación celular. O sea, es decir, yo la pongo y se va a convertir en una célula que necesito, ¿no? Ya no buscamos eso. La verdad es que hoy en día buscamos algo que son las cascadas metabólicas de regeneración. O sea, buscamos que llegue la celulita, se ponga y secrete factores de crecimiento alrededor de ese tejido. Y tienen varias funciones. Tienen una función antiinflamatoria, tienen una función antifibrótica, angiogénica, que es que cree vasos sanguíneos nuevos en un tejido donde a lo mejor no los tiene. Y tienen otra que se llama inmunorreguladora, que es que si el sistema inmune está muy elevado, lo calman y si está muy abajo, lo activan, ¿no? Entonces, hay diferentes cosas. No son para todos, no todo el mundo es candidato, no son un tratamiento milagroso, no curan todo, o sea, no son la gran panacea, simplemente son una herramienta que tenemos para mejorar la calidad de vida de los pacientes en diferentes patologías. ¿En qué tipo de patologías te pueden ayudar más? En problemas articulares es una parte muy, muy importante. En la parte estética también tenemos resultados que son resultados naturales, porque son resultados de estimulación al cuerpo. En la parte capilar, por ejemplo, también hay muy buenos resultados. Entonces, entre esas y otras enfermedades podemos tener buenos. O sea, es decir, por ejemplo, personas con artritis, personas con lupus, ¿les puede ayudar? ¿Cómo les ayuda? En patologías autoinmunes han demostrado tener resultado, porque precisamente esta función que digo de inmunorregulación sí se da. Sin embargo, todavía eso está en investigación. En donde más lo vemos en la parte articular es en una rodilla que tiene una artrosis, por ejemplo, que hay lesión en los meniscos, que son los cartílagos de la rodilla, estos cojinetes. Ahí sí me ayudan a regenerar el cartílago y extendemos el tiempo en el que vamos a necesitar algo quirúrgico, una cirugía. Claro. Para eso nos sirven. Ahora, un ligamento roto no lo van a generar de cero. Claro, como dicen, no es magia, ¿no? Entonces es magia. Ya en ese tipo de situaciones ya no te sirve un tratamiento con células madre. No, nos ayuda a mejorar la calidad de vida, eso sí, nos ayuda a retrasar la necesidad de una cirugía, pero por eso siempre lo hacemos de la mano de especialistas en ortopedia, de especialistas en diferentes especialidades que tenemos nosotros en la clínica, para poder abordar a los pacientes de manera integral, que es lo más importante. Claro, y por ejemplo, en esta parte estética, ¿qué es lo que hacen las células madre? Las células estimulan a mis mejores amigas, yo así les digo, son los fibroblastos, son mis células favoritas. Son los responsables, esas células son las responsables de producir colágeno y elastina. Entonces yo las pongo y lo que hacen es evitar que envejezcan tan rápido, ¿no? Las evita de ser senescentes, que es algo que decimos muy comúnmente en regenerativa, y estimulan a que produzcan otra vez colágeno y elastina como lo hacían antes. Entonces no detenemos el envejecimiento. Digamos que las haces un poco más jóvenes. Las hacemos un poquito más productivas. Como una fábrica que ya no produce tanto, les damos otro push para que puedan producir. A mí la palabra anti-aging no me gusta una palabra que es well-aging, que es precisamente envejecer bien. No vamos a evitar envejecer, pero sí podemos hacer que te veas muy bien mientras envejeces, ¿no? Claro. Oye, a ver, y este tipo, por ejemplo, de tratamientos también te ayudan a retrasar unas cirugías, ¿no? O sea, cirugías estéticas. Vaya. Sí, también. O sea, hay estrategias. Algunas cosas ya no va a haber vuelta atrás, ¿verdad? Pero siempre tenemos estrategias y modos de hacer las cosas para ese fin. Oye, pues la verdad que este nuevo concepto que nos veniste a platicar de medicina, o sea, pues es muy completo, ¿no? O sea, es muy integral, aborda como todas las partes, ¿no? Estos pilares que nos decías, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, ¿no? Hay que
tener una buena salud mental. Entonces, es una atención integral que me parece fabulosa para empezar a trabajar en ello, ¿no? Exacto. Oye, se nos está acabando el tiempo, pero dinos, la gente que te quiere contactar, ¿dónde te encuentra? Con muchísimo gusto en mis redes, @dr.audifred con doble F. Audifred, en TikTok y en Instagram, ahí estoy. Y también lonvida.com, lonvida.com, ahí está toda la información de la clínica y todo lo que hacemos. Así que ahí encuentra al doctor Josafat Audifred también en sus redes sociales. Así que ya sabe que pues hay que informarnos y hay que pues adoptar estas nuevas herramientas que nos está dando la ciencia, la tecnología y la medicina también de la mano de ustedes, los especialistas. Doctor, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Laura Guzmán y lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde.